Antes de comenzar, Naruto le pertenece Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Naruto, el conquistador de MILFs, el hermano menor y el comienzo de sentimientos. Empezando con esta historia nos encontramos con un Naruto jugando con una ramita de peluche, mientras su padre, el cuarto Hokage, hacía su trabajo tratando de disminuir la cantidad de papeleo que tenía para poder ir a jugar y pasar tiempo con su familia y su ahora primer primogénito, pues es el primero que tiene después de tener a sus 4 primeras hijas. Pues no era que no las quisiera, pero la alegría de tener un varón en la familia lo hacía muy feliz. Se preguntarán por qué está Naruto solo jugando con su rana. Pues fácil, su hermana mayor Irene se encuentra en una misión andú, sus hermanas gemelas Lucky y Nami están entrenando y su hermana Erza se encuentra en la academia Shinobi, y algunos se preguntarán dónde se encuentra su madre Kusina Uzumaki. Fácil, pues su madre le dijo que iría a ver a su amiga Mikoto Uchiha. Esto a Naruto le ha sido muy sospechoso, pues desde hace un par de semanas su madre le decía que iría a ver a una amiga y tardaba bastante en volver, tanto que cuando ya regresaba la familia ya se encontraba haciendo la cena. Más en específico, Irene si llegaba de alguna misión rápido, pero si no era ella eran Lucky y Nami, aunque el pequeño Naruto no supiera qué pasaba en realidad. Él, con tal de no levantar sospechas sobre su madre y con tal de cubrirla, a veces mentía de tal manera que había veces que no comía nada porque su madre no se encontraba. Naruto no era tonto y algunas veces sabía de qué hablaban los adultos, aunque ellos quisieran ocultarlo o decirlo de otra manera, pues la causa de todo esto es que él ha leído algunos libros para entretenerse mientras su madre no está o alguien de su familia, y la otra causa es a la otra figura que tenía como materna, pues esta era su segunda madre, la gran Kyuubi no Yoko. Elijan algún nombre, pues esta en su forma humana es muy cariñosa, y más aparte su gran parecido con su madre, pues esta tenía un kimono que resaltaba su figura, pues esta tenía unos pechos copa J, los más grandes que ha visto y verá según ella, ya que ella solo los tiene así, mientras los más grandes que ha visto el mundo Shinobi son los de Tsunade Senju copa H, mientras los de su mamá que le hacían un poco de competencia midiendo solo unos centímetros. Y qué decir de su cintura, pues esta era como la forma de un reloj de arena, mientras más bajabas parecía que nunca terminarías con las sorpresas, pues sus anchas y grandes caderas pues son muy Naruto lo que tenía que hacer, decir e inclusive pensar, pues ella ya sabía lo que hacía la madre de Naruto, pero esta no le decía nada para que este siguiera puro y no sufriera por lo que hacía su madre, pero ella sabía que tarde o temprano Kusina terminaría pagando y sufriendo todo lo que está haciendo, pero ella sabe que Naruto la perdonara y ayudara, pues a su debido tiempo le explicaría para que entendiera, además de que esta siempre le decía a Naruto que debe de ser alguien sin rencor, odio o inclusive que no quisiera venganza, pues ella misma sabe lo que eso conlleva y no le gustaría ver a su pequeño zorrito o cachorro, como ella le dice, perderse en la oscuridad, y además de que este pierda su sonrisa que lo caracteriza. Dejemos esto un poco de lado para ver qué hace Kusina. Esta sabe lo que está haciendo y sabe los problemas que esto traerá con el tiempo, pero a ella no le importa, pues después de dar a luz a 5 hijos y más que después del cuarto su esposo no la tocara o le hiciera caso por su trabajo como Hokage, esta se hartó, así que solo pasó los primeros años con su primer hijo. Esta se empezó a ver con otro hombre que según ella la complacería y por fin conseguiría lo que ha estado buscando por muchos años, que un hombre por fin la tocara e hiciera sentir mujer de nuevo. Lo que ella no sabía es que vivía en una mentira, pues cuando estaba con su hijo ella se veía contenta y feliz, sobre todo cuando veía esa sonrisa que su hijo le daba, pues esa sonrisa le daba un gran sentimiento de amor, cariño, de sentirse protegida y sobre todo ese sentimiento de calidez, pues ella ahora se plantea la idea de seguir haciendo lo que hace, pues no sabe qué hará el día que se descubra todo lo que está haciendo o inclusive que perdiera esa, pues se sentía única cuando él le sonreía de esa manera, pues sabe que tarde o temprano terminaría perdiendo a Naruto, pues este es el último hombre del clan Uzumaki, más aparte que sabía de antemano que cuando Naruto creciera este sería por sobre todo un galán. En este momento está acostada al lado del hombre que la hace sentirse viva y mujer de nuevo, pero esta solo se engaña, pues el hombre que está a su lado no es más que un simple civil que por andar de boca suelta diciendo por todos lados que tenía una gran resistencia al igual que un gran amigo, el cual solo mide 15 centímetros, pero para Kusina, una mujer que no había sido tocada en bastante tiempo, esto le interesó y ahora después de 3 semanas de esta relación Kusina se siente bastante decepcionada de ella misma, pero ese no es lo que la tiene muy pensativa, pues desde hace una semana ha sentido que muy pronto le quitarán a Tsunaru-chan, y si no hace algo
algo pronto cuando ya sea demasiado tarde. Le será muy difícil el recuperarlo, pero toda esta angustia empezó desde que le presentó a Naruto a su mejor amiga Mikoto y vio algo que no le gustó, pero ella no pudo ni siquiera reclamar nada por el simple hecho de que Mikoto sabe que más la preocupa es que la misma Mikoto se propuso como la primera prometida de su hijo, pues después de la muerte de su esposo esta se ha sentido sola si no fuera por su hijo Sasuke y su hija Saeko. Pero todo esto se ha ido planeando desde el interior de Naruto por su bella Yoko, que está planeando el gran reinado para su pequeño príncipe, pero primero tiene que ir paso por paso, lo que ella quiere es lo mejor para Naruto, es así que esta le dice el cómo tratar a una mujer e inclusive qué hacer en algunas ocasiones o situaciones. La primera en su plan era la misma Kushina, pero al saber lo que ella hacía lo decidió modificar para que la primera sea Mikoto y después cuando Naruto ya tenga experiencia y esté más grande lanzara el plan, pero por el momento y hasta que Naruto sea un Jounin no Chunin, lo que planea es que vaya enamorando a las mujeres, niñas o lo que él quisiera para que al llegar el día, hora y tiempo indicado está de señal verde al siguiente paso de su plan, pero mientras esto pasa hará sufrir un poco a Kushina y algo a las hermanas del rubio, todo esto por dejarlo solo un poco de lado, pero a la que hará sufrir un poco más es hermanas, un acercamiento y el inicio del plan, ya saben denle un nombre a Kyuubi y sobre todo voten para que así me dé cuenta de que quieren que siga con la historia. Naruto el conquistador de MILFs, mis hermanas, un acercamiento y el inicio del plan. Esto inicia con un Naruto caminado por las calles de Konoha triste, pero eso no duraría mucho pues una chica de cabello rojo lo vio cuando ésta estaba en un puesto de dangos así que decidió seguirlo para que al niño no le pasara nada. Después de seguirlo por un rato el niño fue al parque así que este solo se acercó a los columpios para sentarse en uno y ver cómo los demás niños jugaban con sus madres poniendo así más triste al niño que sin esperarlo alguien los abrazó por la espalda a este, al sentir el abrazo se sobresaltó, pero después de ver quién era y sobre todo de sentir la sensación de los pechos copa de la chica este solo sonrió como él sabe y se giró para ver a quién lo abrazaba, pero al ver quién era este puso una cara feliz y solo dijo algo que a la chica la hizo sonrojarse. Naruto. Irene Onesama, ¿cuándo fue que volviste y cómo es que tus pechos crecieron más? Irene al ver cómo su pequeño hermano sabía lo de sus pechos esta solo lo tomó de la mano para llevarlo a su casa para poder descansar un poco y sobre todo comer junto a su hermanito y familia. Irene es una chica alta pero eso no es lo que la hacía especial, sino su pelo rojo igual a su madre y sobre todo sus grandes pechos y caderas que alguien de su edad desearía, pues con tan solo unos 19 años. Al llegar a su casa Irene abrió la puerta para ver cómo se encontraba solo, pues su madre no estaba como ha sido desde hace unas semanas, que ella cuando llega solo encontraba a Naruto solo, así al ver que no había nadie Irene solo, le dijo a Naruto que se fuera a preparar la bañera mientras ésta preparaba algo de comer. Después de unos minutos Naruto bajó a decirle a su hermana Irene le dijo que la bañera ya estaba lista, con esto ya dicho Irene solo apagó la lumbre de la estufa para tomar la mano de Naruto e irse al baño para poder relajarse. Irene. Vamos Naruto, ¿qué pasa? ¿Por qué no entras Naruto? Es que Irene Onesama escuché que la otra vez dijiste que solo las personas que se quieren demasiado se meten a bañar juntos y desnudos. Irene. No te preocupes Naruchan, yo te quiero a ti o es que tú no me quieres a mí mientras fingía llorar Naruto. Claro que no Irene Onesama, yo te quiero mucho Irene. Está bien Naruto, yo también te quiero, pero deja de decirme Onesama y dime solo Irene Naruto. Está bien Irene. Después de esto Naruto se metió a bañar con Irene, obvio que con una toalla que tapaba desde su abdomen hasta los tobillos. Esto molestó un poco a Irene pues esta sí estaba desnuda enseñándole todo su cuerpo a Naruto. Después de enjuagarse estos se metieron a la bañera. La primera fue Irene para después entrar Naruto y recargarse en el abdomen de su hermana, aunque con su tamaño le llegó a la altura de los pechos de su hermana aunque un poco sonrojado. Al pasar un rato y que Naruto ya se encontraba relajado al igual que Irene, pero al ver su oportunidad, le quitó la toalla que traía Naruto para dejar ver su cuerpo un poco marcado por el entrenamiento que le da a su padre, pero lo que más sorprendió a Irene es que Naruto heredó el gran tamaño del miembro de los Uzumaki al igual que todas las de la familia que heredaron su gran figura de los genes Uzumaki, pero Irene no podía separar la mirada del miembro de Naruto, pues a su corta edad ya medía unos 10 centímetros, pues ya se había excitado después de ver el cuerpo de su hermana. Irene. Vaya Naruto, tú sí que vas a ser un gran Uzumaki Naruto.
Irene, ¿me podrías decir por qué mamá y papá siempre pelean por mí? Irene. ¿De qué habla Naruto? Es que en las noches cuando papá llega de trabajar le dice a mamá que al yo ser el último Uzumaki, debo de tener muchas novias. ¿Qué quiere decir con eso, Irene? Naru, es que tú eres especial, tienes algo que muchos hombres no, pero ¿qué te parece si tenemos un entrenamiento especial aquí, Naruto? Un entrenamiento especial genial que tengo que hacer, Irene. Solo quédate quieto, yo haré todo, solo cuando yo te diga vas a hacer lo que digas. Y Naruto solo asintió con la cabeza. Después de eso su hermana se levantó de la tina e hizo que Naruto también lo hiciera para después empezar a masturbar a Naruto y este empezar a gemir, pues nunca había sentido esa sensación. Después de unos minutos de que Irene masturbara a Naruto, esta se cansó, pues este no daba señales de empezar a correrse, así que esta decidió ir a un nivel más allá, así esta empezó a darle besos a el pene de Naruto y empezar a tragárselo completo, dándole así a Naruto una sensación que nunca había sentido así. Después de unos minutos este se vino en la boca de Irene, que se sorprendió, pues este ya llevaba 2 descargas de semen, que para Irene era uno de los mejores sabores que ha probado en toda su historia. Para después de que Naruto terminara de venirse esta, al sacar su pene de su boca pudo ver como el pene de Naruto aún seguía erecto, así que decidió sentar a Naruto en la bañera para después a ser penetrada por Naruto, pero este, al sentir la apretada vagina de Irene, este no se pudo aguantar y se vino adentro de Irene, pero al no poder tener mucho, Irene empezó a sentir como el miembro de Naruto empezó a poner duro dentro de la vagina de Irene para que ésta empiece a dar unos saltitos, empezando a gemir tanto ella como Naruto, pero lo que no se esperaban era que a sus oídos llegó el sonido de la puerta abriéndose, dando paso a una Kusina enojada, pues su hombre no había asistido otra vez a su reunión, pero eso ya viene pasando desde hace varios días. Pero Kusina, al ya no tener su reunión, esta quería pasar tiempo con su hijo, o como ella le decía, Sonaru-chan, pero al ir a la cocina y ver que en la estufa estaba una olla de ramen hecha, pero lo que más la sorprendió fue que a sus oídos llegó un gemido que sin duda la sorprendió, pero ella no se iba a quedar ahí, sino que siguió el sonido de los gemidos, pero al ver que eso se quedó ahí afuera, esta decidió tocar para ver quién era el que estaba adentro, pero lo que la sorprendió y le dolió en el corazón fue el oír las voces de su pequeño hijo, de su hija mayor, dentro del baño y gimiendo. Continuará Naruto el conquistador de MILFs, las gemelas de la familia, y conociendo a 2 Uchihas al día siguiente después de la primera sección de Naruto para tener una sección de parte de su hermana Irene, también de que Kusina en toda la noche no pudo dormir por los sentimientos que ha estado haciéndola pensar en su pequeño bebé, pues esta estaba más decidida aún de dejar de lado el seguir engañando a su esposo, su familia y sobre todo a su hijo. En la mañana Kusina ya estaba levantada y haciendo el desayuno para su familia, pero mientras ella se encuentra haciendo su desayuno, en el cuarto de Naruto este se empezaba a despertar, pues este se sentía incómodo, pues sentía más peso extra de lo normal, pues su hermana Erza es quien siempre lo despierta con un beso de buenos días, mientras está encima de él y no trae nada de ropa encima, pero esta vez era diferente, pues este sentía más peso que de costumbre, así que se despertó y vio algo que lo dejó sorprendido, pues su hermana mayor, después de una sección de 2 horas de secciones, estos terminaron cansados y dormidos, pues Naruto, después de recuperarse los dos de lo cansado que estaban, estos bajaron a desayunar encontrándose en la mesa a Minato, Erza y Kusina, pero lo que sorprendió a los dos fue que de la nada salió una cabellera rubia que abrazó a Naruto estrangulándolo en sus pechos, copa F demasiados grandes para su edad. Naruto solo estaba esperando a que terminara el abrazo para ver quién es, aunque ya se empezaba a dar un pecho, solo los tiene alguien que él conoce muy bien, Naruto. Lucky, me asfixias, Lucky. Lo siento, Nargun, pero no lo pude evitar, estar una semana fuera y no verte fue suficiente para extrañarte tanto, volviéndolo a abrazar, pero esta vez alguien le reclamó, y esta fue su gemela Nami, que se empezaba a poner celosa de Lucky, así que las dos empezaron a pelear dejando a Naruto en medio de sus pechos, para después de un min peleando estas, se calmaron y se sentaron a desayunar. Aunque había algo que nadie notó a excepción de una Kitsune, que podía sentir las emociones de los humanos, y esto fue que Kusina estaba furiosa y celosa de sus hijas, pues Naruto, a pesar de ser su bebé, nunca la trata como a sus hermanas, y esta la pone triste, pues por su lujuria esta perdió el cariño de su bebé, pero está dispuesta a recuperarlo aunque tenga que hacer lo que tenga que hacer. Naruto el conquistador de MILFs,
Conociendo a los Uchihas en Konoha, eran ya las 12 en punto. La casa de los Uzumaki está un poco sola por la excepción de que Naruto pasaba por los pasillos de la casa leyendo uno de los libros que tenía su padre en la biblioteca acerca del ninjutsu. Naruto, al ir avanzando en su lectura, empezó a comprender un poco el tema, pues a pesar de su corta edad, quería avanzar en su entrenamiento, pues su padre solo se enfoca en lo físico y esto a Naruto ya lo aburrió. Es por eso que está leyendo este libro, y pues aparte de esto lo mantiene ocupado, para no pensar en su madre, pues a esta hora su madre se va para no regresar hasta la hora de la cena o comida. A Naruto le interesó una parte del libro, pues ahí explicaba los 5 elementos primarios que puede tener cada shinobi, pues lo normal es tener 1 o 2, muy extraño el tener 3 o 4, y ya muy escaso el tener los 5 elementos, tal como el tercer Hokage o como Naruto le decía viejo o abuelo, claro, con cariño, pues a pesar de estar unas pocas veces con Naruto, los dos se habían encariñado bastante. Mientras Naruto seguía avanzando por los pasillos de la casa, escuchó cómo tocaban la puerta principal, así que pensando que no había nadie, fue a abrir la puerta. Al llegar y abrirla, se quedó asombrado y sonrojado, pues delante de él había 2 chicas muy hermosas. La primera chica que vio Naruto fue a Mikoto. Al verla quedó embobado por su físico, pues a pesar de los años y haber tenido ya 2 hijos, tenía un cuerpo que cualquiera envidiaría, pues tenía unos enormes pechos que llegaban arriba. ¡Ay! La primera chica que vio Naruto fue a Mikoto. Al verla quedó embobado por su físico, pues a pesar de los años y haber tenido ya 2 hijos, tenía un cuerpo que cualquiera envidiaría, pues tenía unos enormes pechos que llegaban a rivalizar con los de Kushina. Incluso Naruto diría que los de Mikoto ganaban a los de Kushina, pero eso no es todo, pues al traer un vestido dejaba a la vista sus hermosas piernas que gracias a los ejercicios que hacía cuando era ninja dieron frutos, además que ese vestido podía dejar ver sus anchas caderas y su gran trasero, que sin duda en cualquier descuido podría dejar a la vista sus bragas, pues el vestido le quedaba apretado gracias a sus enormes pechos y se alzaba de atrás gracias a su enorme trasero. Sin duda una buena mujer que sin duda hizo que el pene de Naruto despertara y se pusiera duro fue ver a la otra chica que estaba al lado de Mikoto. La primera chica que vio Naruto fue a Mikoto. Al verla quedó embobado por su físico, pues a pesar de los años y haber tenido ya 2 hijos, tenía un cuerpo que cualquiera envidiaría, pues tenía unos enormes pechos que llegaban arriba. ¡Ay! Esta mujer hizo que en el interior de Naruto una kitsune empezara a tener pensamientos de un futuro donde se veía una gran casa con un enorme jardín en el cual se encontraban varios niños corriendo y jugando, y sobre todo a una Mikoto Hitomi, nombre de la kitsune, embarazadas con una gran sonrisa, y sobre todo una Saeko con el vientre abultado. Esto sin duda la puso algo excitada, pues empezó a tener pensamientos donde ella y Mikoto estaban siendo penetradas por un Naruto más grande. Volviendo al presente, cuando Naruto vio a la otra chica, solo se excitó más, pues Saeko tenía un gran cuerpo, pues tenía unos pechos igual de grandes que la hermana de Naruto, Lukio, inclusive superiores, un gran trasero. Sumando todo esto, Naruto ya no pudo controlarse más, pues ver tales bellezas su cuerpo reaccionó, dejando a la vista de las recién llegadas un gran bulto en el pantalón de Naruto, que sin duda sonrojó a Saeko y la excitó, pues nunca había visto algo igual. En cambio Mikoto se tuvo que controlar para no saltar encima de Naruto y violarlo ahí mismo, pues Naruto, al tener unos ojos de color azul como el cielo y esos bigotes que sin duda le daban un aspecto más tierno, pero lo que le dio luz verde a Mikoto y la excitó fue ver ese gran bulto en el pantalón de Naruto, pues desde que quedó embarazada de Sasuke no ha tenido nada de acción, solo un poco de acción con sus dedos o el dildo que tenía guardada. Kushina o Mikoto, Saeko son ustedes, pasen, no se queden ahí. A pesar de que Kushina arruinó el momento, ninguno de los 3 que estaban ahí se movían, pues temían a hacer algún movimiento en falso, sobre todo Naruto. Pero después de unos segundos Naruto se hizo a un lado para dejarlas pasar, y al hacerlo y mirar al trasero de ambas, se puso aún más duro de lo que ya estaba, pues Mikoto alzó un poco más el vestido, dejando que Naruto viera la diminuta ropa interior de color negro que traía puesta Mikoto, y sobre todo ver cómo de esta salía un poco de los jugos de Mikoto, mientras que al ver el trasero de Saeko pudo ver cómo esta traía puesta una tanga que dejaba ver todo. Mikoto. Hola Kushina, ¿cómo has estado, Kushina? Bien Mikoto, gracias. ¿Y tú, Mikoto?
Bien, mientras estas dos platicaban, Naruto le dedicó una mirada a Saeko que sin duda la hizo excitarse, pues Naruto se la estaba comiendo con la mirada mientras se relamía los labios. Saeko, al no querer quedarse atrás, le mandó un beso a Naruto que sin duda lo hizo querer ir y violarla en ese momento, pero tuvo que controlarse. Kusina. Pero qué grosera soy, Mikoto. Saeko les presento a Naruto, Naruto te presento a Mikoto y Saeko. Kusina, después de presentarlos, se dirigió adentro de la casa mientras Mikoto caminó hacia Naruto y al estar por fin enfrente de le dio un beso en la comisura de los labios para agarrar el bulto en el pantalón de Naruto y después decirle al oído: Mikoto. Vaya, pero que tenemos aquí un niño con mucha energía, creo que la tía Mikoto tendrá que ayudarte con esto, ¿no crees? Con voz seductora, Naruto ante esto solo se estremeció para después ver cómo Mikoto se dirigía a la casa moviendo sus caderas en una forma sensual y que le dejaban a Naruto una buena vista de su trasero y su ropa interior. Lo que Naruto no se esperaba era ser besado por Saeko de una forma un tanto necesitada y lujuriosa que sin dudar Naruto correspondió. Después de unos segundos los dos se separaron del beso dejando ver un hilo de saliva que unía sus bocas para dirigirse a la casa, pues ya se habían tardado, pero mientras iban caminando Naruto le dio una nalgada a Saeko que la hizo gemir, pues Naruto no solo le dio la nalgada, pues no alejó su mano de la nalga de Saeko y la empezó a apretar. Ya dentro de la casa estos vieron como Kusina y Mikoto estaban sentadas en la sala con unas tazas de té en la mesa de en medio. Saeko se sentó al lado de Mikoto, pero lo que sorprendió tanto a las Uchihas como a Kusina fue que Naruto sacó el libro que estaba leyendo y se empezaba a ir, pero hubo alguien que lo detuvo. Kusina. Naruto, ¿a dónde vas, Naruto? Lo siento, mamá, pero como casi no estás en casa a esta hora y aparte estás con visitas, no quise molestar. Kusina al oír las palabras de su hijo le dolió en el corazón, pues se dio cuenta de lo que su lujuria había provocado y eso fue separarla de su bebé, pues a ella no le dolía tanto el estar lejos de Minato, pues su relación ya no era como antes y sus hijas ya se sabían cuidar solas, obvio que solo las más grandes, pues Erza se la pasaba todo el día con Sasuke u otros chicos. Pero esto es lo que le duele a ella, que su único hijo varón no pasara tiempo con ella o que se separara de ella. Pero lo que la sorprendió fue lo que dijo Mikoto. Mikoto. Vamos, Naruto, siéntate al lado de tu tía. Naruto obedeció y se sentó en medio de Mikoto y Saeko. Continuará en el próximo capítulo un trío y el pasar de los años, tal vez en cabe de vuelta a la trama y tal vez lloren. Naruto el conquistador de MILFs, un trío y el pasar de los años, página 3. Ha pasado alrededor de una semana desde que Naruto conoció a las dos Uchihas. Desde que estos se conocieron han estado aún más unidos. Pero Naruto ha visto una actitud rara en toda su familia, pues Irene, Nami y Iruki se fueron a una misión de ayuda hacia Kirigakure, pues estos tenía una guerra civil, iniciada por el Kage de esa aldea, pues se volvió loco y empezó a matar a todos los clanes a excepción de unos cuantos que se lograron salvar, y ahora tienen una resistencia en contra del Kage y sus fuerzas shinobi. Así que los de la resistencia, al no tener tanta fuerza shinobi, decidieron mandar cartas a las otras 4 grandes naciones del continente, pero nadie les contestó a excepción de Konoha, que para ganar tanto la guerra como una alianza con Kiri, así mandando entonces a el trío de hermanas que sin duda serían de ayuda en la guerra. Mientras que Erza, la hermana mayor de Naruto por un año, empezó a tener primero una amistad con Sasuke Uchiha para después tener una relación de novios que sin duda dejó más solo a Naruto, pues primero se van sus 3 hermanas mayores lejos de él mientras que Erza se alejó de él por el Uchiha, aunque no la culpaba, pues Naruto, a pesar de llevarse bien con varios Uchihas, no se llevaba bien con Sasuke más que nada por su actitud altanera y orgullosa, de la cual ni Mikoto ni Saeko se sentían felices. Mucho menos su hermano mayor Itachi Uchiha, pues entrenó por un tiempo a Sasuke, pero al ver que su hermano menor se volvía altanero por las técnicas que le enseñaba, además de que otro Uchiha que no se sentía muy convencido de esto era Uchiha Shisui, pues a pesar de ser uno de los más fuertes dentro de Konoha además de Itachi, ninguno de los dos eran orgullosos, ni mucho menos veían a los demás como seres inferiores. Lo que sin duda Naruto notó el cambio fue en Mikoto, Saeko y Kusina. Primero las dos Uchihas ya no lo iban a ver con la frecuencia que lo hacían, además de verse algo tristes y distraídas cuando se veían, además de no ponerle atención a Naruto cuando les contaba cosas que le pasaban, pero lo peor vino hace unos días.
Flashback. Naruto estaba en el lugar donde siempre se reunía con las Uchiha, el cual es una casa que tiene Naruto en un campo de entrenamiento que su padre el Kage le dio para que entrenara por su cuenta. Mientras Naruto espera a las dos Uchihas, se encuentra meditando y hablando sobre su situación con la Kitsune dentro de él. Naruto. ¿Y Tomi-chan qué es lo que voy a hacer ahora? Mis hermanas no están y Erzan prefiere a Sasuke que a Ami y Tomi. No te preocupes Naruto, aunque te quedes solo yo siempre estaré para ti, además de que debemos de concentrarnos en tu entrenamiento. Sabes que mi chakra es muy inestable, además de que el chakra se manifiesta por tus sentimientos Naruto. Eso ya lo sé, además de que debo de controlar el Mokuton, elemento madera, que manifesté en el último entrenamiento. Tú sabes el por qué lo desperté y Tomi. Sí, cuando tú naciste tenías unas cantidades de chakra tremendas para un bebé y corrías riesgo de morir a pesar de tu sangre Uzumaki, y corriste aún más peligro cuando tu padre me selló en ti, pues tu madre en tu parto había quedado muy debilitada y el sello que me mantenía en ella se debilitó mucho, así que tu padre, para evitar que yo escapara o que tu madre muriera, me selló en ti, pero al ver que su decisión complicó aún más tu situación, tu padre hizo una junta en la cual ver qué pasaría contigo. Algunos dieron ideas absurdas, pero la única que dio una idea coherente fue Senju Tsunade, quien dio la idea de insertar células Senju, ya que los Senju y los Uzumaki son, por así decirlo, primor pero lejanos. Al hacerte estudios se dio la aprobación de que eres compatible con la sangre Senju, así que quisieron ponerte la sangre de Tsunade, pero esta no fue lo suficiente fuerte, así que en un último esfuerzo por salvarte, tu padrino el Sannin de las serpientes Orochimaru y el halcón de guerra Danzo tu otro ayudar, dando como resultado que los dos encontraron células del primero Kage Hashirama Senju, pero estas eran muy pocas, así que decidieron investigar aún más y encontraron células de Tobirama Senju, el segundo Hokage de Konoha. Con estas últimas células se completó lo requerido y te las fusionaron con las Uzumaki, dando como resultado que tengas gran resistencia, una gran velocidad de regeneración y que con algo de suerte tuvieras o despertaras el Mokuton de Hashirama y la gran afinidad al elemento agua de Tobirama, y así fue bueno al menos con lo de despertar el Mokuton. Naruto. Y entonces, ¿por qué eso no explica por qué tengo el Sharingan? Dejando ver que Naruto tenía activado el Sharingan de 3 Aspasai. Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra. Y Tomi. Bueno, eso es fácil de explicar, pues cuando Orochimaru y Danzo buscaron las células Senju, estos encontraron unas células que no tenían expediente, así que te lo pusieron, pero al no ver resultado estos siguieron con su investigación Naruto. Y esas células eran de algún Uchiha y Tomi. Así es, y no solo es un simple Uchiha, sino que son de Uchiha Madara. En eso la puerta de la pequeña casa que tenía Naruto se abrió, dejando ver a Mikoto y Saeko un poco más serias que de costumbre, dándole un mal presentimiento a Hitomi. Naruto. Saeko y tía Mikoto, qué bueno que vinieron, pero lo que Naruto no se esperó fue lo que las dos le dijeron Saeko/Mikoto. Pues esperamos que esta sea la última, no queremos que nos vean con un mocoso como tú. Naruto sin duda se sorprendió por esas palabras, así que, buscando algún indicio de mentira o que estas estén siendo manipuladas, pero no encontró nada, así que solo decidió confrontarlas. Naruto. ¿Qué les pasa? ¿Por qué me hablan así? Que no me querían y me prometieron que nos casaríamos cuando fuera grande. Mikoto. ¿Y tú te creíste eso? Ja, me das vergüenza, solo eres un mocoso, Saeko. Además de que no creo que llegues a mayor, mírate, solo eres un debilucho, no eres ni serás más que eso. Después de que las dos adultas le dijeran esas palabras, las dos solo se marcharon, dejando a un Naruto llorando y quebrado, además de que Hitomi estaba furiosa dentro de Naruto, tanto que dejó su forma humana de lado y tomó su forma que todos conocemos, para después de unas horas Naruto regresar a su casa para no encontrar a nadie, así yéndose a dormir. Fin flashback. Después de ese incidente, Naruto dejó de ir a ese campo de entrenamiento, diciéndole a su padre que ya no lo necesitaba. Ahora él entrena en el bosque de la muerte, donde su padrino el Sannin de las serpientes tenía una base para entrenar. Ese mismo día Naruto salió un poco tarde de su entrenamiento. Mientras Naruto caminaba por el bosque escuchó un ruido, así que decidió investigar, encontrándose a dos Jounin de Kumo que cargaban consigo dos bolsas, una cada uno, pero los dos decidieron descansar, dejando que de las dos bolsas salgan dos cabelleras distintas, una de cabellera rubia. Naruto la reconoció de inmediato como Oino Yamanaka, la heredera del clan Yamanaka, y a Hinata Hyuga, la heredera del clan Hyuga.
Naruto alcanzó a escuchar el plan de los Jounin, que según lo escuchado por Naruto estos querían llevárselas para tener los ojos de Hinata, para así tener más poder militar, y a Ino para que les enseñara las técnicas del clan Yamanaka. Esto a Naruto lo enfureció pues este no permitiría que dañaran a un ninja de su aldea y menos a mujeres, además que al ver a Ino y Hinata se sonrojó por lo guapas que son, ellos en un descuido que tuvieron al estar descansando, lo cual fue aprovechado por Naruto que siguiendo los consejos de Hitomi primero los distrajo para poder atacar por sorpresa pero no le funcionó a Naruto, dejándolo expuesto a los ninjas de Kumo, estos empezaron a golpear a Naruto para divertirse pero mientras ellos se reían y burlaban de Naruto en su interior empezaba a enojarse dando como resultado que cuando los ninjas estaban por dar el golpe final, Naruto solo dio un grito que despertó a Ino y Hinata de la inconsciencia, pues estas habían estado desmayadas en todo este tiempo, pero al ver adelante de ellas solo pudieron ver como Naruto era protegido por ramas de árboles además que de estas ramas salieron otras, más filosas atravesando a los dos ninjas de Kumo y dejándolos muertos. Tiempo después el cuarto Hokage, el tercer Hokage, Danzo, Inoichi y Ashi junto con ninjas y ambos de Konoha llegaron a la escena viendo como Ino y Hinata tenía a Naruto en su regazo tratando de que este despertara. Pero al ver la escena de los árboles y a los ninjas de Kumo estos quedaron sorprendidos, pues ver el legendario elemento madera del primer Hokage sin duda era algo especial. Días después del incidente ocurrido el Raikage quería la cabeza del que había asesinado a sus ninjas, pero por obvias razones Minato no iba a entregar a su hijo además de que este no quería que supieran del elemento madera que Naruto había despertado. Mientras que Minato trataba de resolver los problemas que tenía, Naruto empezó a juntarse con Ino y Hinata ya que después del incidente estas se habían enamorado de Naruto, pues al ser rescatadas por Naruto se enamoraron de él. En este momento estos tres se encuentran en la casa del bosque que tenía Naruto, solo que esta estaba en el bosque de la muerte para que nadie los interrumpiera. Pues Naruto se encuentra en un sofá que tenía en esa casa, mientras que Ino y Hinata se encintraban haciéndole un surfcore a Naruto, lo podrás ver en mi Telegram después de tan intensa acción. Una semana después de estos sucesos tanto Ino como Hinata seguían haciendo con Naruto sus prácticas de sexo, pues estos por su petición les pidieron a sus padres que los pusieran en un matrimonio entre estos, dando como resultado el matrimonio entre los tres clanes de Konoha. Pero también se dio la sorpresa llegada del Raikage a Konoha junto a su secretaria Mabui junto a varios ninjas de Kumo como Samui una linda chica rubia, además del Jinchuriki del 8 colas. Naruto estaba jugando con Ino, Hinata y Samui mientras Mabui los vigilaba a los cuatro, en todo este tiempo que llevaba tanto Samui como Mabui de conocer a Naruto las dos se enamoraron de Naruto, esperando que en un futuro las dos sean esposas de Naruto pues se enteraron de que este, al ser el último Uzumaki y tener células en Hu, podía tener varias esposas para reconstruir a los dos clanes. Al terminar de jugar Naruto se fue hacia su casa para poder descansar, al llegar a su casa escuchó ruidos extraños viniendo del cuarto de sus padres, yendo hacia el cuarto abrió la puerta ligeramente, destrozando a Naruto por dentro y empezar a llorar, pues dentro del cuarto se encuentra Kushina en 4, mientras es comida por el Raikage, dejándole a Naruto un gran trauma, pues solo oía a su madre gemir por un amiguito de 20 centímetros, que al lado del suyo solo era una miseria, pero lo peor para Naruto fue lo que escuchó decirle de su madre. Kushina, vamos a tú puedes, sigue partiéndome con ese enorme pene que tienes Vaya Kushina, ¿quién diría que fueras una puta? Que por tan solo una verga estarías así Kushina. No es mi culpa desde que Minato está trabajando de más en la torre Hokage, ya no me toca y eso es frustrarte Dime ¿serías capaz de abandonar a tu familia por mi Kushina? Claro que sí, esta familia ya no es la misma, además de que a Naruto ni siquiera lo amo solo, es una farsa eso de ser la madre amorosa. Vaya que eres una perra pero eso me gusta. Después de escuchar esas palabras de la boca de su madre Naruto estaba destrozado, solo quería correr y salir de esa casa pero antes de que pudiera hacer algo ya estaba siendo rodeado por ninjas de Kumo y el Jinchuriki del 8 colas. Siendo llevado a un lugar apartado de Konoha para después empezar a golpear a Naruto, también empezando a tirar shuriken y kunai, para después de un tiempo empezar a tirarle jutsus, para después de unas horas dejar a un Naruto moribundo y lleno de ira. Naruto. Esto es todo lo que voy a soportar, Hitomi dime qué debemos hacer Hitomi. Tranquilo Naruto, estás a punto de conocer personas poderosas y que te ayudarán en tu venganza.
Mientras estos hablaban y Naruto se empezaba a sanar, un hombre de pelo largo y negro pasaba por ahí y vio a Naruto tirado y se acercó a él para ver quién era. Al ver que era un niño lo cargó y llevó a su escondite. Hitomi, tal parece que no solo eres la reencarnación de mi padre y esos dos tontos, sino también que te acabas de encontrar con alguien muy poderoso. Naruto el conquistador de MILFs. El cambio ahora vemos a un Naruto vendado de todo el cuerpo en una cueva, pues después de que aquel hombre que lo vio sangrado y golpeado afuera de la aldea de la hoja, decidió llevarlo a su guarida y curarlo. Dígame Madara-sama, ¿cuánto cree que tarde en despertar Madara? Eso no lo sé Karin, solo hay que esperar, además no creo que tarde demasiado, pude detectar el chakra del Kyuubi en él, además puedo percibir mi chakra y el de Hashirama en el Karin. Pero ¿cómo es que tiene su chakra y el del primer Hokage de Konoha Madara-sama Madara? No lo sé Karin, eso se lo preguntaré cuando despierte, además del por qué está así Karin. Solo queda esperar Madara-sama. Una semana después, en esta semana Naruto despertó y se sorprendió de dónde estaba y sobre todo de ver al legendario Madara Uchiha y sobre todo que este lo haya cuidado y curado, además de conocer a un sobreviviente de su clan, Karin Uzumaki, pues esta había sido salvada por Madara mientras este caminaba por un bosque por una aldea pequeña donde había ido a parar la Uzumaki. Después de que Madara salvara a Karin, esta empezó a viajar con él hasta ir a parar en su guarida. Madara esperó a que Naruto se pudiera curar al 100 para después empezar a preguntarle a Naruto cómo es que este consiguió que su chakra se pareciera al de Madara y Hashirama, y sobre todo el cómo terminó tan herido, así Naruto explicándole cómo de pequeño a este le implantaron las células del primer y segundo Hokage de Konoha, al igual del cómo por una equivocación y sobre todo del cómo Orochimaru y Danzo le implantaron las células de Madara. Después de que Madara escuchara la primera parte que él quería saber del rubio, Madara quedado tan lastimado, antes que Naruto pudiera responder este empezó a llorar sin darse cuenta. Después de calmarse un poco Naruto les contó a Madara y Karin el por qué había terminado en ese estado. Karin al escuchar la historia de Naruto esta enseguida lo abrazó y comenzó a llorar junto a él. Madara ante esto solo se sorprendió el cómo actuaron las dos Uchihas y sobre todo el por qué la madre de Naruto se entregó al Raikage, pues hasta donde él sabía tanto Minato como Kushina odiaban al Raikage. Madara dejó a los niños solos para que se desahoguen, así yendo a otra parte de su guarida a tratar de resolver este problema, pero este recordó algo que había pasado hace unos días en Kumo, pues este tuvo que ir a Kumo a conseguir algunas cosas e inesperadamente este escuchó una conversación de algunos ninjas de Kumo, pues estos hablaban del cómo secuestrarían a las princesas del clan Hyuga y del clan Yamanaka. Él se quedó otro rato más para esperar a su contacto, pues este esperaba información para poder ir a la guerra de Kiryu de sangre o células de los portadores de algún elemento secundario, pero durante su espera este pudo ver cómo el Raikage se reunía con un ninja de la hoja, más en específico el líder del clan Uchiha, Fugaku Uchiha, pero este también pudo ver el cómo lo acompañaban los dos genios de dicho clan, Itachi y Shisui Uchiha, pero estos desaparecieron en un shunshin. En cuanto llegó el Raikage, Madara pudo escuchar el cómo estos hablaban de un plan para derrocar Konoha y del cómo el líder del clan Uchiha en su afán de querer más poder pondría a su esposa, a su hija y a la líder del clan Uzumaki en una ilusión para que éstas traicionaran al portador del Kyuubi y así estos poder tenerlo bajo su poder. Con esto resuelto, Madara ya sabía el cómo ayudar a Naruto, aunque el problema es que Madara veía en el pequeño niño la mirada que este mismo tenía, la cara de la venganza, pero Madara sabía que ese niño era la salvación para el mundo shinobi, pues este veía en Naruto la convicción de su amigo Hashirama. Naruto podía ser como él. Con esto en mente Madara tomó una decisión, la cual esta es entrenar a Naruto y poder dejarle a este la voluntad de salvar al mundo shinobi y sobre todo que Naruto no se deje llevar por la venganza y sobre todo se deje llevar por el poder que siempre afecta al clan Uchiha. Con esto ya en mente Madara hacía ver cómo estaban los dos mocosos, pero al llegar a la cama donde este había dejado a Naruto para que se recuperara, Madara pudo ver una escena que sin duda lo hizo sacar una sonrisa, pues en la cama donde estaba Naruto descansando pudo ver a este y Karin dormidos y abrazados con una sonrisa en su rostro. Madara solo decidió irse a un cuarto apartado y dejar descansar a los dos niños. Mientras tanto en Konoha, un día después de que Naruto fuera agredido y sacado de Konoha, se puede apreciar a una niña pelirroja buscando desesperadamente por toda Konoha a su hermano menor, pues este no había ido a dormir la noche anterior, haciendo que Erza se preocupara por él, al igual que dos princesas de diferentes clanes, pues estas habían estado esperando a Naruto en la casa que tenían con Naruto en el bosque, pero este no llegó, preocupante
buscando tanto a Ino como Hinata, dando en el resultado que estas lo estén buscando a Naruto por toda Konoha. Al final tanto Ino, Hinata y Erza se reunieron en la Torre Hokage para hablar con Minato si él sabía algo. Las tres subieron a la oficina del Hokage. Al estar ya enfrente de la puerta del Hokage, estas tocaron la puerta para recibir un adelante por parte de Minato. Al entrar las tres pudieron ver a un Minato atareado con el papeleo. Obviamente este no había ido a casa para enterarse que su Ino Tosan / Hokage-sama Minato, al darse cuenta que su hija Erza y las princesas Yuga y Yamanaka le hablaban, dejó por un momento el papeleo para ver qué es lo que querían los niñas. Erza, Tosan no has visto. Antes que Erza terminara la frase, a la oficina de Minato llegaron los tres Sannin legendarios junto a Hiruzen y Danzo, pues estos habían ido a Kumo para negociar con el Raikage, pues este hace 5 días que se había ido de Konoha. Al igual que a la oficina de Minato entró Kusina, que venía a dejarle a Minato su almuerzo. Kusina: Erza, ¿qué haces aquí? Pensé que estarías con Sasuke. Erza se puso triste, pues durante la tarde de ayer que paseaba con Sasuke por la aldea de Konoha, vio por un vidrio de la veterinaria del clan Inuzuka a 2 cachorros, uno de color negro y otro de color rojo juntos, mientras que en una esquina se encuentra otro cachorro de color amarillo solo y temblando con el frío. Erza, al ver tal escena, recordó que no había estado con su Oni-chan, así que decidió pasar todo el día siguiente con él, pero al no encontrarlo se entristeció y preocupó por el Hiruzen. Vaya Ino-chan, Hinata-chan, ¿qué pasa Ino? Solo veníamos a ver si el Hokage sabía algo de Naruto, no lo hemos visto en todo el día. Esto sorprendió a algunos, pero una celosa Erza que estaba presente estaba que se moría de celos, pues esta no sabía de su Oni-chan. Se veía con la Yuga y la Yamanaka, además de causar la inquietud de Minato, Jiraiya y Tsunade, pues Orochimaru, Danzo y Hiruzen tenían un mal presentimiento, pero a la que le cayó esta noticia muy mal fue a Kusina, pues recuerda que ayer por la tarde, mientras estaba haciendo la comida, alguien tocó a su puerta y después de eso no recuerda nada. Solo durante la noche tuvo unos pequeños fragmentos de unas imágenes bastante bizarras, además de una especial que no la hizo dormir en toda la noche, una escena donde ella era tocada por el Raikage, pero lo que más la sorprendió, le hizo tener miedo y asco a esa escena, fue en una parte donde ella claramente que Naruto la veía ser cogida por el Raikage, mientras ella decía palabras que era mejor no recordar, pues y empezaba a llorar mientras esto pasaba en la Torre Hokage, en el bosque del campo de entrenamiento donde Naruto tenía su primer campamento. Vemos la casa que el rubio había construido, que pasó de ser una hermosa casa de roble a una casa medio destruida con partes de ella quemada, pero delante de la casa se encuentran una Mikoto y Saeko llorando, pues durante la noche tuvieron un sueño de cómo es que trataban a Naruto y lo dejaban, no en un mejor término, lo traicionaran, así que las dos durante toda la mañana estuvieron buscando a Naruto pero no lo encontraron. Entonces decidieron buscarlo en el lugar donde siempre se reunían, llevando la imagen de una casa quemada y destruida, además de un mal presentimiento y sobre todo que ese sueño que tuvieron sea real, continuara. Naruto el conquistador de MILFs, el entrenamiento de Naruto y el sufrimiento. Página 2. Naruto guarida de Madara. Día siguiente Naruto se estaba despertando de una buena siesta, pues por fin había podido descansar, pero al tratar de levantarse siente un peso extra encima suyo, así que decide ver de quién es el peso que está encima suyo. Al levantar la cobija que tapaba la identidad de quien estaba encima suyo, descubre que es la chica que estaba ayer junto a Madara, la cual recuerda que es de su clan, pues según escuchó una conversación entre Madara y la chica. Sabía que se llama Karin Uzumaki, y sobre todo el cómo supo que es de su clan por su pelo color escarlata, pero sintió que la chica se estaba moviendo encima suyo, dando como resultado que su amigo se empiece a despertar, así que Naruto estuvo llamando a la chica para que despertara, pero no sucedía nada, así que empezó a moverla Naruto. Karin-san, por favor levántate, pero parecía tener el sueño demasiado pesado, pues no despertaba, hasta después de 20 min que Naruto la estuvo llamando Karin, despertando. Naruto-san, buenos días. Naruto se sorprendió por cómo tomó las cosas Karin, pues pensó que iba a reaccionar de otra manera. Naruto, ¿no estás molesta Karin? No debo de estar molesta, además que durante el tiempo te estuve cuidando Madara-sama, me obligo a dormir en la cama junto contigo, pues no hay más cuartos ni camas. Al principio acepto que era algo vergonzoso, pero me fui acostumbrando, además de que siempre que despertaba me encontraba con tu gran amigo. Esto último tomó desprevenido a Naruto y sobre todo se avergonzó por no poder controlarse y dejar al descubierto uno de sus secretos. Naruto,
Siento lo que te hice pasar, Karin. Descuida, no tengo ningún problema, además, ya estoy acostumbrada a despertar con tu amigo entre mis piernas, aunque te admito que es un poco excitante y sobre todo que me tendré que acostumbrar, Naruto. ¿Por qué dices que te tendrás que acostumbrar, Karin? Sí, pues piénsalo, tú eres el último hombre Uzumaki en el mundo Shinobi, además de tener las células de Madara-sama y el primer Hokage, lo que te hace ser el líder de dos clanes, el Senju y el Uzumaki, por lo tanto tendrás que reconstruir los dos clanes, además de que yo también soy una de los últimos Uzumaki mujeres que quedamos. Naruto ya sabía lo de reconstruir los clanes, pero nunca pensó que una voluntaria, o mejor dicho, que alguien quisiera ser parte de su harem, pues es obvio que este deberá tener uno para reconstruir ambos clanes, Karin. Dime, Naru-chan, ¿quieres empezar a practicar, Naruto? No lo sé, además nos acabamos de conocer. Naruto no acabó de terminar la frase, pues esta había recibido un beso de Karin. Claro que Naruto no se acobardó y respondió el beso, pues este sentía los sentimientos de Karin transmitidos en ese beso. Karin: Naru, sabes besar muy bien, ¿quieres ir por más, Madara? Antes de que los dos niños pudieran seguir con su práctica, Madara entró a la habitación sorprendiendo a ambos jóvenes. Karin barra Naruto. Madara-sama barra Madara-san. Madara: si ya acabaron de besarse, tengo que hablar contigo, Naruto, es sobre una proposición que te tengo, Naruto. Primero déjeme agradecerle por salvarme, Madara-san, y segundo, ¿qué es esa proposición que me tiene, Madara? Es una muy sencilla y es si quieres que te entrene, claro, todo el tiempo que me quede de vida, además de que el entrenamiento durará alrededor de 5 años en los cuales trataré de enseñarte todo lo que pueda. Después de esos 5 años tú tendrás que ir ganando experiencia viajando por el mundo entero, ya que Naruto tiene 7 años. Al terminar el entrenamiento de Madara tendrá 12 y después decidirá qué hará, pues tengan por seguro que no regresará a Konoha. Naruto: está bien, Madara-san, acepto que me entrene, Madara. Solo una cosa más, si tuvieras poder, ¿qué harías con el Naruto? Naruto lo pensó unos minutos antes de responder. Naruto: pues no me dejaría llevar por ese poder, además de que haría mi vida y lo usaría para proteger a las personas a las que amo. Madara solo pudo sonreír ante la respuesta de Naruto. Madara: entonces descansa, mañana empezará el entrenamiento, así que disfruta este día con Karin, yo saldré a un lugar. Después de esas palabras, Madara desapareció dejando solos a Naruto y Karin, además de sonrojados. Karin: ¿y bien qué quieres hacer, Naruto-kun? Naruto: pues qué tal si terminamos con lo que empezamos empezando a besar a Karin. Estos estuvieron todo el día besándose y hablando de sus vidas para conocerse mejor. Día siguiente. Madara: bien, Naruto, ¿estás preparado para tu entrenamiento? Ten en cuenta que este será un infierno, pero si lo pasas nadie será capaz de hacerte frente. Naruto: claro que estoy listo, Madara-sama, no me importa pasar por el mismo infierno, si con eso obtengo el poder para proteger a los seres que quiero. Mirando a Karin: Madara: entonces empecemos, desde aquí narraré cómo es el entrenamiento de Naruto. Un año a Madara no le costó tanto dar el primer paso con Naruto, pues este tenía ya las bases del chakra y tenía un breve entrenamiento. Lo único que Madara le enseñó en este año a Madara fue el Jutsu Multiclones de Sombras. Con este Jutsu sin duda Madara pudo avanzar el entrenamiento de Naruto, pues con este le empezó a enseñar el control de chakra a Naruto, que sin duda avanzó demasiado a tal grado que Naruto podía moldear su chakra de la forma en la que quisiera. 2 años. En este año Madara le enseñó a Naruto los jutsus, pero antes de eso Madara tenía que saber los elementos que poseía Naruto. Grande fue la sorpresa de Madara al saber que Naruto poseía los 5 elementos, además de algunos secundarios, destacando entre ellos el Mokuton de Hashirama y una gran habilidad con el Suiton, pues este podía crear jutsus Suiton con la presión del aire. Pero Madara no solo se concentró en estos 2 elementos sino también en los demás, dándole así a Naruto un gran repertorio de jutsus de todos los elementos, pero el jutsu que más le gustaba a Naruto era la gran aniquilación ígnea y de estilo madera, el nacimiento de un mundo de árboles, pues Naruto solo utilizaba el jutsu del monje de 1000 manos en caso de emergencia. 3 años. En este año Madara le enseñó a Naruto a cómo utilizar el Sharingan, pues Naruto no lo había podido activar por la falta de chakra aún, además de que ahora le costaba más, y eso se debe a que este obtuvo el Mangekyo Sharingan, pero este Sharingan era diferente a otros, pues este tenía un diseño bastante peculiar. Lado izquierdo hay. Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.
Lado derecho. Con esto descubierto, Madara empezó a entrenar a Naruto para que pudiera tener su Mangekyo Sharingan activo todo el tiempo. Después de que Naruto lograra mantenerlo todo el tiempo que quiera, Madara le empezó a entrenar para ver qué habilidad tenía su. Con esto descubierto, Madara empezó a entrenar a Naruto para que pudiera tener su Mangekyo Sharingan activo todo el tiempo. Después de que Naruto lograra mantenerlo todo el tiempo que quiera, Madara le empezó a entrenar para ver qué habilidad tenía su Sharingan, y grande fue su sorpresa de ver que Naruto podía hacer todas las habilidades que conocía Madara. 4 años. En este año Madara no sabía qué hacer para seguir con el entrenamiento de Naruto. Estaba entre el Fuinjutsu y el Genjutsu / Taijutsu, pues Madara quería enseñarle el Genjutsu junto al Taijutsu, pero antes que Madara pudiera hacer algo del cuerpo de Naruto, salió Hitomi para decirle a Madara que Naruto tenía que entrenar con el chakra del Kyuubi. Así Naruto empezando el entrenamiento para controlar el chakra de Hitomi y así sus emociones no se salgan de control y el chakra lo maneje. Se salía de control pues le costaba el controlar las emociones del odio y la venganza, pero al final lo logró, pudiendo así acceder al modo chakra de Hitomi. 5 años. En este año Naruto le demostró a Madara de lo que era capaz, pues estos tenían batallas todos los días para que Naruto le demostrara a Madara que estaba más que listo. Mientras que estos peleaban y se demostraban el cariño de un abuelo a un nieto, Naruto formó una relación con Karin como novios, pues Hitomi había decidido el ser la primera esposa de Naruto y la primera en tener a su hijo, además de ser la líder entre sus esposas para mantener el orden y la paz. Pero lo más doloroso para Naruto en ese año fue el perder a Madara, pues ya no pudo permanecer más tiempo en este mundo. Madara. Naruto, hijo, acércate. Naruto. ¿Qué pasa, Madara? Jiji. Madara. Recuerda que el camino de la venganza no te llevará a ningún lado y sobre todo no te dejes llevar por el poder y protege a tus seres queridos. Naruto, llorando. Claro que lo haré, Madara. Jiji, además que llevaré a la paz al mundo shinobi. Madara. Naruto. Kof, recuerda que Kof no siempre podrás resolver los problemas con palabras. Naruto. Eso lo sé, Madara. Jiji. Madara. Como última voluntad. Naruto, te dejo mis ojos y mi Gumbai. Cuídate, hijo. Dando su último respiro y cerrando sus ojos, Naruto. No, por favor, Sniff, quédate un poco más. Sniff, quédate conmigo, por favor. Sniff, no te vayas. Sniff, no te vayas. Sniff, dando un grito que sin duda fue el más desgarrador del mundo. Continuar a próximo cap. La salvación de Kiri y la destrucción de Kumo. Naruto, el conquistador de Milfs. La destrucción de Kumo. Destrucción es todo lo que se puede ver, un paisaje sin duda terrorífico que haría a cualquiera pensárselo 2 veces antes de pasar por ese lugar, pues desde la entrada hasta la torre Kage de esa aldea se pueden ver los cuerpos mutilados de miles de ninjas, algunos sin cabeza, otros sin ojos, a otros les faltaba algún miembro del cuerpo, y por último y lo más bizarro que verás de esas escenas, son cuerpos de ninjas quemados tanto por dentro como por fuera, pues en algunos se podía ver que explotaron por el calor. En el centro de dicha aldea se puede ver a un chico de 26 años, color de piel negra y un guardaespaldas en su espalda, que según se veía en se podía guardar alrededor de 8 espadas. Tú te podrás preguntar cómo es que un ninja con semejante uso de armas pudo haber muerto, pues fácil la razón. Uzumaki Naruto, el Uzumaki había extraído del interior del antes mencionado ninja de Kumo, o mejor conocido para algunos como Killer B, dejando a en el suelo sin una gota de chakra, solo esperando su muerte, pero en él no se concentra este ataque, pues en el centro donde antes se encontraba la torre del Raikage, se puede ver un enorme cráter donde en el centro de se encuentra el Raikage sin un brazo y con varias heridas de gravedad, pero la resistencia de este hombre era tanta que sin un brazo y con esas heridas aún estaba vivo, pero no por mucho, claro, solo que cuentan los minutos para que muera, pero en la agonía del Raikage enfrente de aparece de satisfacción como de burla hacia el Raikage. Ahora Naruto, de unos 12 años y un muy físico, es el que se presenta después de su arduo entrenamiento. Ahora su cabello es de color rojo, lleva una armadura como la de Madara en sus tiempos y en su espalda el Gumbai que Madara le dejó de regalo antes de partida. Te tu mal, maldito Naruto. Vaya que tenemos aquí un Raikage casi muerto, pero que no decías que eras el más rápido y fuerte de los Kages. Pero no contaba que tendrías al 9 colas y al 3 colas dentro de ti, aparte que le quitaste la vida a mi hermano por tener al 8 colas. Naruto. Yo no encarcelo a los bijus como ustedes, yo les ofrezco paz y libertad, además que tu hermano ni siquiera sabía usar el chakra del 8 colas.
Bueno, al menos te pudo decir que disfrute del estar con tu madre. Naruto no demostró ningún sentimiento hacia lo que dijo, pues Madara le había enseñado que no debía de dejar que las palabras del enemigo le afectaran. Naruto. Y yo por lo menos te puedo decir que disfrute del sexo con tu esposa y lo seguiré haciendo con ella, así que puedes irte tranquilo, estará en buenas manos, con una sonrisa de superioridad. Maldito Naruto. No tengo tiempo para verte morir, necesito ir a complacer a 9 hermosas y pervertidas mujeres, pero que te cuento a ti si no podías ni complacer a una, jajajajaja, yéndose de ahí Naruto con una risa malvada, para que después que Naruto se fuera una gran explosión, acabara con lo que quedaba de Kumo, y así también llevándose a uno de los enemigos de Naruto. En este momento, podemos ver a Naruto aparecer en una casa demasiado grande para una sola persona, pero antes que Naruto ingresara a dicha casa empieza a escuchar gemidos desde afuera, pero Naruto se llevó una sorpresa al estar alguien ya esperándolo en la puerta de dicha casa. Maui. Veo que ya regresaste Naruto. Así es Maui-chan. Maui. ¿Y cómo te fue con mi esposo Naruto? Querrás decir ex esposo, pues ya lo eliminé, así que estás soltera ahora, además de ser una de mis mujeres, ¿no es así Maui? Claro Naruto-sama, soy una de sus mujeres. En ese momento Naruto se acercó a Maui y la empezó a besar de una manera un tanto desesperada y lujuriosa, pues se podía ver como sus lenguas chocaban en una batalla sin fin, pero a mitad del beso Naruto tomó una de las grandes nalgas de Maui, haciendo que ésta suelte un gemido que fue silenciado por el beso de estos. Al separarse del beso se podía ver un hilo de saliva que unía sus bocas. Maui. Vaya Naruto-kun, ¿acaso eso que siento es una carga de estrés Naruto? Pues tal vez, eliminar una aldea por completo no es nada fácil, ¿sabes? Además que tu sensual cuerpo siempre me prende cada que te veo Maui. Ahora Naruto-kun, ¿qué cosas dices? Creo que tendré que aliviar tu estrés Naruto. Estaría más que encantado. Y en un abrir y cerrar de ojos Naruto estaba sentado en un sofá que tenían en la sala, mientras Maui está arrodillada enfrente suyo. Maui. Bien, vamos a ver cómo está esta vez. En cuanto dijo eso Maui bajó los pantalones de Naruto junto a sus boxers, haciendo que Maui reciba un golpe del pene de Naruto, pues en estos años y gracias a la ayuda de Karin y Tomi el pene de Naruto ahora es descomunal, pues ahora mide 55 centímetros de largo y 15 de ancho, dando como resultado a un semental Naruto que sin duda sabía cómo complacer a sus mujeres sin necesidad de su pene, aunque claro lo necesitaba para que sus mujeres queden embarazadas. Naruto. ¿Qué pasa Maui-chan? ¿Te dio miedo Maui? Claro que no. Y después de decir esas palabras Maui empezó a lamer el pene de Naruto como si fuera una paleta, para después de 5 min Maui empezar a chupar el pene de Naruto, llegando a una garganta profunda de unos 20 centímetros de los 55 de Naruto, pero para poder satisfacer mejor a su marido Maui utilizó sus grandes senos copa H, que sin duda le gustaba a Naruto, pues la sensación de tener sus pechos entre esas enormes montañas de senos era indescriptible. Además que Maui siempre le daba las mejores mamadas. Después de unos 15 min Naruto terminó por correrse, haciendo que Maui se tragara 30 centímetros de su pene para que su pene llegue a la garganta de Maui y su semen a su estómago. Naruto. Vaya, eso fue fantástico, aunque aún no estoy del todo satisfecho, dejando ver que su pene se puso aún más duro y grande que antes. Naruto. Ya sabes qué hacer Maui. Maui, sin rechistar, se empezó a desnudar, para cuando esta ya estaba completamente desnuda, dejándole a Naruto una hermosa vista. Esta se acercó hasta donde estaba Naruto, para después subirse en Naruto y sin previo aviso o permiso de Naruto Maui se empaló a sí misma, dejando solo 15 centímetros del pene de Naruto fuera de su vagina. Naruto. Maldición Maui, tu vagina siempre es tan estrecha que no me acostumbro a ella Maui. No es mi vagina sino tu monstruoso pene. Después de esas palabras Naruto empezó a moverse para que los 15 centímetros restantes de su pene entraran en Maui, haciendo que ésta tenga un orgasmo, pues el pene de Naruto sin esfuerzo alguno llegaba hasta la entrada de su útero. Ahora todo completo sin duda la destrozaba completa Naruto. Bien, empezamos. Continuar a próximo capítulo. La salvación de Kiri.